Hay temas que incomodan, que dividen opiniones y que incluso se vuelven políticos. Y este es uno de ellos, porque hablar de sacrificios humanos en el mundo mexica no solo es hablar del pasado, es hablar de identidad y también de cómo interpretamos la historia hoy. Y aquí viene lo interesante, comunicativos. Mientras muchos arqueólogos coinciden en que sí hubo sacrificios humanos, hay posturas recientes como la del expresidente Andrés Manuel López Obrador en su libro Grandeza que cuestionan o minimizan esa narrativa. Entonces, ¿qué dice la evidencia? ¿Qué dicen los expertos? ¿Y qué hay detrás de esta discusión? Vamos paso a paso, con calma y con claridad. Primero hay que entender que los mexicas, también conocidos como aztecas, ya les he explicado las diferencias en un video que les dejo aquí, en la descripción y al final de este capítulo. Bueno, pues ellos fueron una civilización compleja, con avances impresionantes en arquitectura, agricultura, astronomía y organización social. Su capital, Tenochtitlan, era una de las ciudades más grandes y avanzadas del mundo en su momento. Pero también tenían una cosmovisión profundamente ligada a la religión. Para ellos el universo funcionaba gracias al equilibrio entre fuerzas divinas, y ese equilibrio necesitaba ser alimentado. Aquí es donde entra el tema del sacrificio humano. En el libro Grandeza, Andrés Manuel López Obrador plantea una visión crítica hacia la forma en que se ha contado la historia de los pueblos originarios. En esencia sugiere que muchas narrativas sobre barbarie, incluidos los sacrificios humanos, fueron exagerados o incluso construidas por los conquistadores españoles para justificar la colonización. Y este punto no es menor. Es cierto que cronistas como Hernán Cortés o Bernal Díaz del Castillo tenían sus propios intereses y sesgos, no eran observadores neutrales. Pero aquí es donde entra la arqueología moderna. Investigadores como Eduardo Matos Moctezuma, uno de los principales especialistas del Templo Mayor y a quien entrevisté hace poco, han dedicado décadas a estudiar evidencia física directa, restos óseos, estructuras rituales y contextos funerarios. Y la evidencia comunicativos es bastante clara. En excavaciones del Templo Mayor se han encontrado cráneos con marcas de corte, altares asociados a sacrificios y estructuras como el Zompantli, que era básicamente una plataforma donde se exhibían cráneos humanos. No es una interpretación basada solo en textos, sino en restos materiales. Otro investigador clave es Leonardo López Luján, quien ha documentado múltiples hallazgos que apuntan a prácticas rituales que incluían sacrificios humanos, especialmente en contextos dedicados a deidades como Huitzilopochtli, el dios mexica que justamente exigía esos sacrificios, según los relatos y los códices de la época. Y no solo arqueólogos mexicanos. El historiador Michael E. Smith también ha estudiado la sociedad mexica y coincide en que los sacrificios eran una práctica real y significativa dentro de su sistema religioso. Ahora, algo importante. ¿A quiénes sacrificaban? Aquí también hay muchos mitos. No era una práctica aleatoria ni cotidiana para cualquier persona. En muchos casos las víctimas eran prisioneros de guerra. Las llamadas guerras floridas tenían precisamente ese objetivo, capturar enemigos para rituales. También hay evidencia de sacrificios de esclavos y en algunos casos de personas que representaban simbólicamente a dioses durante ciertos rituales. Ahora sabemos que la mayoría de las personas sacrificadas venían de los pueblos aledaños a Tenochtitlan, que debían rendir tributo a los mexicas. Eran los pueblos vecinos los que eran sometidos en muchos sentidos, y de ahí también surge el deseo de esos pueblos de liberarse del yugo mexica. Entre la gente sacrificada había, como ya lo dijimos, guerreros y esclavos, pero también había mujeres y niños. Estos últimos eran ofrecidos especialmente durante las sequías, para pedir que llegaran las lluvias.
Todo esto está perfectamente documentado. Así que el sacrificio tenía un papel estructural dentro de su cosmovisión. Y aquí viene un punto clave para entender todo esto sin caer en simplificaciones. Para los mexicas, el sacrificio no era visto como algo cruel en el sentido moderno. Era un acto sagrado. Creían que los dioses habían sacrificado su propia sangre para crear el mundo, así que los humanos debían corresponder. Es una lógica completamente distinta a la nuestra. Ahora bien, ¿por qué existe tanta resistencia a aceptar esto hoy? Porque finalmente estos actos ya no corresponden a nuestra visión moderna de humanismo, convivencia en paz, respeto y demás valores que no coinciden con los sacrificios humanos. Por eso hay quienes se atreven a decir que tales actos jamás existieron y se niegan a ver las evidencias físicas y los relatos que describen a detalle estos rituales. Pero muchos historiadores advierten que negar completamente los sacrificios humanos también puede ser problemático, porque implica ignorar la evidencia científica. No se trata de demonizar ni de idealizar, sino de entender. Y aquí es donde el contraste se vuelve evidente. Por un lado, la postura de Andrés Manuel López Obrador en grandeza busca cuestionar las narrativas coloniales y defender la dignidad de las culturas originarias con mentiras simplistas también. Y en verdad, negar estos hechos históricos no nos lleva a nada, y sí deforman la historia bajo ópticas más doctrinarias e ideológicas que académicas. Por otro lado, arqueólogos como Eduardo Matos Moctezuma o Leonardo López Luján no niegan esa dignidad, pero sí insisten en que los sacrificios humanos existieron y están ampliamente documentados. No es una discusión entre buenos y malos comunicativos, es una discusión entre interpretación política y evidencia científica. Y si quieren profundizar en el tema con fuentes serias, con verdaderos científicos, arqueólogos, hay varios libros muy recomendables. Uno fundamental es Vida y muerte en el Templo Mayor de Eduardo Matos Moctezuma, donde se explica con detalle la evidencia arqueológica. Otro es The Aztecs de Michael E. Smith, que ofrece una visión muy completa y accesible de la sociedad mexica. También vale mucho la pena La Casa de las Águilas de Leonardo López Luján, que profundiza en los rituales y estructuras descubiertas en el Templo Mayor. Estos textos no buscan escandalizar, sino explicar con base en evidencia, y eso es clave. Porque al final, como creativos, la historia no debería servir para dividirnos, sino para entendernos mejor. Aceptar que una civilización pudo ser brillante y al mismo tiempo tener prácticas que hoy nos resultan difíciles de comprender, no las hace menos valiosas, la hace más humana, más compleja, más real. Y ese es el reto. Mirar el pasado sin filtros ideológicos, pero también sin prejuicios, porque cuando la historia se convierte en herramienta política, el riesgo es que dejemos de buscar la verdad y empecemos a elegir la versión que más nos gusta. Y ustedes, comunicativos, ya tienen más elementos para formarse una opinión propia. Por cierto que al final del video les dejo las ligas del capítulo en el que entrevisto al maestro Matos Moctezuma y al video en el que les explico las diferencias entre aztecas y mexicas. Ambos son material muy valioso. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.